Bueno, gracias Ariel. Hay algunas preguntas que están en el chat. Se pueden responder. Marcelo Altieri pregunta si el cliente pide un transformador común, supongamos 13,2 a 380 y lo quiere en aluminio, ¿tiene que esperar o hay disponibilidad inmediata como en los de cobre? Bueno, Sí. se están fabricando en aluminio también. Sí, la disponibilidad que tenemos es inmediata. Justamente al Edenor y Sur pedirnos, no solo de Edenor y Sur, la realidad es que tenemos, yo hablo de Edenor y Sur porque ellos realmente, el 100% de los transformadores que nos piden son en aluminio, pero sí, por supuesto, nosotros actualmente tenemos un stock de aluminio de 60 toneladas, también lo que nos permite responder inmediatamente a cualquier pedido. Y justamente la ventaja del aluminio es que como es un material que es bastante más barato que el cobre, permite justamente estandarizar la materia prima por rangos de potencia, ¿no? Digamos, si bien, por ejemplo, utilizar la misma banda, el folio de aluminio, utilizarlo tanto como para 630 kVA, 800 kVA y 1000 kVA, si bien lo que se hace es en el caso del 630 kVA derrochar material y en el caso del 1000 kVA estar más justos, eh, es algo que permite justamente el bajo precio del aluminio, cosa que no se podría hacer en cobre, ¿no? Por eso realmente cuando uno fabrica un transformador en cobre, es más difícil recurrir al tipo de transformador, al tipo de arrollamiento del folio, porque uno debería tener tres medidas, en este caso de folio de cobre, que bueno, es difícil. Por eso cuando uno recibe un transformador en cobre, normalmente recibe un arrollamiento del tipo helicoidal, que bueno, tiene las desventajas que vimos, ¿no? Bueno, acá Roberto Wolf pregunta cuál es el motivo de que las bobinas tomen forma cuasi elíptica. Sí, el motivo de que las bobinas sean ovaladas justamente es que eso lo que hace es acortar la distancia entre centros del núcleo. Entonces, uno lo que hace cuando ovaliza las bobinas es ahorrar silicio. ¿Qué pasa? En el caso del cobre sería contraproducente, porque justamente cuando uno ovaliza una bobina, lo que hace es utilizar más material de arrollamiento para dejar de utilizar material de núcleo, hierro-silicio. Entonces, bueno, si uno usa más cobre al hacer ovalada una bobina para ahorrar silicio, en realidad lo que está haciendo es incrementar el costo del transformador en sí. Cosa que no pasa en el aluminio, justamente es al revés, porque justamente por el costo del aluminio, ¿no? Que permite hacer este cambio en el diseño. Bien. Jorge Alessi pregunta la diferencia de valor de flujo disperso entre folio y helicoidal. Es muy similar. Es muy similar. De hecho, las pérdidas adicionales en el folio, al tener este espesor tan chico, se ven bastante reducidas. Por ejemplo, nosotros que fabricamos transformadores para uso en variadores de velocidad que tienen una
gran cantidad de armónicos, estas pérdidas adicionales se ven bastante reducidas con el uso del folio, justamente por el achicamiento que hay en el espesor de la lámina, ¿no? Bien, Gabriel Ávila pregunta de qué tipo son las paletas que se usan en el bobinado de baja tensión, teniendo en cuenta que los conductores son de cobre. No entiendo la pregunta. ¿De qué tipo son las paletas que se usan en el bobinado de baja tensión, teniendo en cuenta que los conductos son de cobre? Ah, bien, bien, sí, ya entiendo, ya entiendo. Las paletas de los aisladores. Bien. Sí, en realidad, claro, esto no lo comenté, pero cuando nosotros salimos de los chicotes de las bobinas, ¿no? Que son en aluminio, y tenemos que llegar al aislador, bueno, esto no lo comenté porque en realidad no pude mostrar el video, pero las planchuelas que usamos son de cobre, y no hay problema en hacer esta unión cobre-aluminio, que justamente hay problemas cuando esta unión queda al aire, por el par galvánico que se produce, justamente al estar sumergido todo en aceite, no existe ese par, porque no hay oxígeno. Entonces, bueno, las paletas son de cobre estañado, ¿no? En nuestro caso usamos siempre cobre estañado, pero no hay problema en llegar con aluminio y hacer el pasaje a cobre, justamente por ese motivo de que el par galvánico no existe, porque al estar todo sumergido en aceite. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando llegamos con las conexiones flexibles que van al conmutador. Los pernos de los conmutadores normalmente son en cobre o en bronce. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos con conductor flexible de cobre, aislado en papel. Soldamos, como se hace normalmente en cualquier transformador de cobre, y después, digamos, se hace, o sea, eso lo seguimos haciendo en cobre porque justamente es mucho más fácil soldar al conmutador cable multifilar en cobre, y bueno, después se hace la unión con la salida de la bobina, ¿no? Ariel, acá hay una persona que no le funciona el chat y pregunta si podrías ampliar la información sobre el aspecto exterior de los transformadores en aluminio. Imagino que es las diferencias de medidas entre cobre y aluminio que mencionaste hace un rato. Sí. A ver, comparto pantalla de vuelta. Tiene acceso a ver la pantalla, ¿no? Entró después, no entendí la pregunta. ¿Entró después, Germán? Sí, no le funciona el chat y hace la pregunta por WhatsApp. Ah, Si bien. Sí, puede sí, sí, ampliar la bien. información sobre el aspecto exterior de los transformadores de aluminio. El Sí. aspecto exterior. El aspecto exterior es exactamente igual. O sea, lo que crece, el crecimiento es del 5% lineal. Digamos, lo que veíamos en un 1000 kVA, por ejemplo, en aluminio el 1000 kVA tiene, a ver, no me acuerdo muy bien. Vamos a ver de vuelta. Clara, pensando en un probable robo, si exteriormente son iguales. Son iguales. Exteriormente son iguales. Lo que cambia es el tamaño. Por eso lo que comentaba es que normalmente gente de Nore Sur o algún otro cliente que quiera hacer ver justamente que el transformador es en aluminio, nos hace pintarle un cartel que dice bobinado en aluminio. ¿Está bien? Porque de afuera del transformador, si bien crece un 5% lineal, bueno, acá se ve. ¿Está bien? Si bien crece un 5% lineal, el transformador de afuera es exactamente igual. No tiene diferencias. Sí, agrego una cosa más al respecto del tema del robo
de cobre en transformadores. En Venezuela también, donde se exportaban transformadores en cobre, se pasó al aluminio y se le coloca una leyenda bastante visible que dice transformador bobinado en aluminio. Por ejemplo, veo otras preguntas, ¿no?, que Sí. hablan de, bueno, cómo es la soldadura, el conexionado, bueno, eso ya lo hablamos. Si se averigua una fase, el transformador tiene que ser enviado a fábrica. Bueno, acá lo que también está bueno decir es que justamente como el aluminio ocupa casi el doble espacio que un bobinado en cobre, ¿no? O sea, fuera de que se vean este 5% de incremento en las dimensiones lineales, que es muy poco, es justamente porque el transformador sigue teniendo el mismo aceite, el núcleo sigue siendo similar, salvo por este aumento de volumen que tienen las bobinas, los radiantes siguen siendo los mismos. Pero esta doble sección, ¿no?, si hablamos de la sección del bobinado, al tener el bobinado en aluminio de doble sección, justamente lo que permite es, cuando haya que hacer una reparación, poner cualquiera de los dos materiales, ¿no?, en la reparación. O sea, uno puede respetar dimensionalmente la bobina, por supuesto la cantidad de espiras a la baja tensión, que es lo que va a marcar la inducción del núcleo. Y bueno, uno realmente puede usar, en el caso de una reparación, usar planchuelas en aluminio, o usar planchuelas en cobre. ¿Está bien? Lo otro que se puede hacer es, digamos, nosotros, realmente la baja tensión, al hacer la foliada, yo dudo que se rompa, pero por supuesto que el transformador, fuera de eso, lo que puede estar sometido a un calentamiento y, bueno, romperse la aislación, ¿no?, que la aislación es la misma que en el caso de un transformador en cobre. En ese caso, lo que puede hacerse es también proveer la bobina de baja tensión, ¿no? Acá Carlos Rigoni pregunta, ¿los transformadores de aluminio los deben homologar cada empresa de energía o con la norma IRAM ya se pueden entregar este tipo de máquinas? Bueno, nosotros hoy tenemos ensayos de cortocircuito para prácticamente todas las potencias. Digamos, la IRAM permite que el transformador se fabrique tanto en cobre como en aluminio. De ahí en más está en el cliente que lo acepte o no. Pero es hacia lo que vamos realmente. Como dije, en Europa, el 95% de los transformadores que se ven están fabricados en aluminio. A ver, acá tenemos más preguntas. Jorge Alessi dice, ovalizar la bobina tiene consecuencias de asimetría de esfuerzos frente a cortocircuito. Hace un comentario. No, en realidad, bueno, como comenté, tenemos ensayos de cortocircuito realizados, ¿no? Justamente, si bien posee esta simetría, justamente al ser el bobinado del tipo folio con termopox entre capa y capa, esto que genera es un bloque de la bobina, y justamente soporta perfectamente los ensayos de cortocircuito. Estos ensayos los tenemos disponibles para cualquiera
cualquier persona que los requiera, ¿no? Acá Juan Eyeravide pregunta, cuando bobinan con planchuelas, ¿también son de aluminio? ¿Qué tipo de aislación es la de la planchuela? En el caso del aluminio, la planchuela es igual que la del cobre, digamos, la aislación es exactamente la misma. Lo que normalmente se utiliza son 2 capas de papel, solapadas al 50%, con un crecimiento por lado de 0,25 milímetros. Es igual a la del cobre, digamos. Bien. Juan Arihuel hace un comentario respecto del tema de la diferencia entre aluminio y cobre en cuanto al aspecto exterior y una propuesta que él dice, por ejemplo, pintar la base de otro color para que transformadores en plataforma pueden verse desde abajo y evitar el robo. Es una alternativa también a considerar. Sí, yo creo que puede ser, pero yo creo que creo que lo que entendería cualquier persona es digamos, que el transformador tenga un cartel que diga aluminio. Creo que no, no haría que nadie tenga que entender cualquier codificación, ¿no? Sería algo directo. Bueno, acá tenemos un mensaje anónimo. Espectador anónimo dice, ¿el rendimiento y vida útil de transformador es la misma en aluminio o cobre? Sí, es exactamente el mismo, porque el rendimiento está dado justamente por las pérdidas del transformador, que, como dije, las IRAM especifican unas pérdidas a cumplir y que esas pérdidas y en impedancia corto hay que cumplirlas tanto en cobre como en aluminio sin distinguir el tipo de material utilizado. Y respecto a la vida útil es la misma, porque justamente lo que da la vida útil del transformador son los aislantes, ¿no? Que son los únicos que llegan a su fin de vida útil. Así que sí, sigue siendo exactamente la misma. Gustavo Frutos pregunta, ¿en trafos de distribución la diferencia de precio de 10% es inamovible o estiman que se podrá bajar el costo aún más? Yo, desde el punto de vista comercial, el comentario que puedo hacer es, mientras más grande sea la diferencia entre el precio internacional del cobre y el precio del aluminio, más grande va a ser la diferencia en costo entre uno y otro. En este momento el precio del cobre está pasando los $10.000 o los $10, que es una línea bastante alta y ha aumentado de precio más de 30% en el último año, con lo cual la diferencia actual entre el cobre y el aluminio se va ampliando, la brecha se va ampliando. Obviamente cuando baja el cobre la brecha se achica. Desde el punto de vista costo de fabricación, quizás podés agregar algo, Ariel. Sí, no, me parece bien lo que dijiste, es así tal cual. Y bueno, como yo explicaba, ¿no? Que justamente la ventaja del aluminio es que nos permite utilizar, por ejemplo, el caso del folio, utilizar el mismo folio para varias potencias. Bueno, eso hace que justamente también se distorsione un poco este tema de que el porcentaje sea algo, algo tan lineal, ¿no? Digamos, en realidad va cambiando potencia a potencia, pero realmente para marcar un porcentaje está bien decir que está entre el 10 y el 20-25%. El 10% puede ser en transformadores chicos, 100. Por ejemplo, hoy nosotros hacemos transformadores de 63 kVA, estamos haciendo cerca de 100 transformadores de 63 kVA,
en aluminio para Edesur. Y bueno, potencias, hemos llegado a fabricar transformadores de 5 MVA. O sea que, digamos, no tiene límite. Digamos, sí, el tipo constructivo, cuando uno pasa ya a fabricar bobinas en otro tipo constructivo, como por ejemplo en disco, ya se hace más difícil el uso del aluminio, pero digamos, se puede usar hasta siempre que el tipo bobina sea del tipo continuo, ¿no? Acá Jorge Arihuel pregunta, ante la presencia de descargas atmosféricas, ¿el cobre es más noble que el aluminio? ¿Qué llevaría a las distribuidoras de energía de la provincia de Buenos Aires a aceptar este tipo de transformadores? Lo que sufre una descarga atmosférica justamente es el aislante. Sí, por eso mismo no hay diferencias, digamos. No tiene que ver con el material del conductor, sino con el material del aislante, que es lo que falla en el caso de una descarga atmosférica. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cómo es la soldadura en el conexionado del conmutador al alambre de aluminio del primario en un transformador de distribución? Sí, bueno, puede ser, la soldadura puede ser tradicional, puede ser con estaño y con un fundente, o también puede ser por crimpeado, ¿no? Que creo que es lo ideal, hacer el crimpeado para este tipo de transiciones. La pregunta viene al caso por el tema de la reparación cuando se reemplaza el conmutador. Sí, el conmutador, digamos, los cables, los conductores que llegan al conmutador, que son flexibles, que están compuestos por múltiples filamentos, justamente son de cobre, porque por supuesto, cuando uno quiere manipular un filamento de aluminio de poco diámetro, tiene algún problema, ¿no? Por eso, sí, estos conductores flexibles que llegan al conmutador son de cobre justamente para que permitan una buena soldadura en el conmutador, y bueno, con las salidas de las bobinas, si se crimpea o se suelda con un fundente. Bueno, acá Jorge Sendón hace una pregunta de trafos secos. Dicen, ¿los trafos secos, las salidas de baja tienen algún baño superficial o hay que seguir usando arandelas o placas bimetálicas para conectar barras o cables? Sí, no tiene ningún baño, las salidas son en aluminio, justamente todos los transformadores secos que estamos acostumbrados a ver, justamente es muy complicado para el fabricante hacer que las bobinas sean en cobre, porque el aluminio en este caso otorga la ventaja de que el coeficiente de hidratación del aluminio es muy parecido al coeficiente de hidratación que tienen el aislamiento epoxi que tiene el transformador, ¿no? Entonces, este coeficiente de dilatación similar hace que la bobina, tanto el arrollamiento como tanto el conductor como los aislantes acompañen esa dilatación. No, en el caso de las barras de salida son en materiales aluminio, y sí, cuando uno quiere pasar a cables de cobre, lo que hace es poner una arandela bimetálica, ¿no? Que es una arandela que está, digamos, en una cara tiene cobre y en la otra cara tiene aluminio.
Acá me había salteado una pregunta de Roberto Wolf al principio. ¿Reactores se están haciendo? ¿Querés hacer algún comentario respecto de fabricación de reactores? Sí, sí, estamos haciendo reactores. De hecho, incorporamos una persona nueva en nuestra oficina de ingenieros, que es Ponceval. No sé si algunos lo deben conocer, que trabajó mucho tiempo en los CONCE y tiene bastante experiencia tanto en reactores como en máquinas de potencia, ¿no? Bueno, Cristian Urdininea, perdón si no lo pronuncio bien, Urdininea. ¿El estrés ambiental, humedad alta o radiación solar puede generar grietas o filtraciones en las paredes del tanque del transformador? Normalmente no. De todas maneras sería lo mismo que, digamos, o sea, la cuba del transformador sigue siendo exactamente la misma, un poquito más grande para el caso del aluminio, ¿no? Por lo que vimos en la comparativa de dimensiones. Bueno, estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de preguntas, varias entran y a ver, vamos a ir cerrando. Alguna de Juana Yeravide más, dice, por algo en especial se bobina en planchuela y no en redondo. Bueno, en realidad la baja tensión se ve en planchuela porque, digamos, este, genera estabilidad y a su vez genera aprovechamiento, ¿no? Porque cuando uno pone un cuadrado o un rectángulo al lado del otro, no tiene ese aprovechamiento de espacio, y sí lo tiene cuando pone un círculo al lado del otro, quedan muchos espacios vacíos. Por ese motivo se utilizan planchuelas para la baja tensión, o sea, cuando las dimensiones de los conductores, cuando la sección del conductor supera determinado valor, se usa planchuela, y por debajo de ese valor conviene usar conductor esmaltado, que es más fácil de bobinar, ¿no? Por eso, justamente, cuando vemos una alta tensión, la vemos bobinada en alambre esmaltado, que es lo más fácil, tanto para bobinar como para sacar después las derivaciones, ¿no? Eh, bueno, yo creo que podemos ir cerrando esta primera charla. Si alguien tiene alguna otra pregunta y bueno, las que no, las que puedan haber quedado sin responder, o si tienen preguntas adicionales después de la charla que se le estén ocurriendo, pueden enviarnos un mail a responder sobre la invitación que han recibido en el newsletter y seguir efectuando charlas o consultas. Quizás algunos temas comerciales o demasiado comerciales no los abordemos acá, con lo cual si son específicamente más de precio, los podemos responder en forma personal vía mail. Eh, Así que, bueno, acá estoy recibiendo un mensaje más. Agradecimiento de la gente. Bueno, hay una pregunta más acá. Dice, ¿es factible la conexión zigzag con folio aluminio? Sí, sí, es posible. También es posible. Bueno, perfecto. La verdad que por nuestra parte queríamos agradecer mucho la participación. Han asistido casi 50 personas a esta charla. Todavía permanecen 37, algunos han tenido que dejar porque han tenido compromisos. Pero desde ya estamos muy agradecidos en nombre de FOAMA
que se hayan unido a este debate, a esta charla, ayudar a difundir, y también la industria, ¿no? Para que este tipo de charlas pueda promover la discusión, el intercambio, la capacitación, el aprendizaje. Así que bueno, estén atentos, a lo largo de este año quizás reciban más invitaciones sobre motivos. Es más, si ustedes tienen alguna propuesta sobre temas que crean oportunos que se quieran debatir, los podemos analizar, y también si hay quórum suficiente, hacer una presentación también más a medida. Nuevamente les quiero agradecer, y bueno, será hasta la próxima. Gracias a todo el equipo de FOAMA, Matías, Leandro, que han hecho toda la parte técnica y todo el apoyo. Gracias a Ariel, y gracias a Emiliano y a todo el equipo de ventas que también está atrás.